con mi pastor, con el hermano Jorge y con cada uno de ustedes, porque soy una persona que está también aprendiendo y ustedes están aquí y eso es de agradecerles también a ustedes que estén aquí presentes, porque no hay arrogancia, no dice, no, pues, ¿qué podemos aprender? Entonces, es posible que dijera, no voy, pero están aquí, gracias a Dios que están aquí en esta noche, gracias a Dios que Él nos ha traído con bien. Así es que, sin más preámbulos, vamos a dar lectura a esos versículos del capítulo 26 para dar inicio a este estudio de esta noche. Todos están ahí en alabado Dios. Dice de esta manera, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ahora vamos a pasar al versículo 14 del mismo capítulo. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Amén, gloria a Dios. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Dios, por tenernos aquí una vez más en esta tu casa, Señor. Venimos, Señor, con nuestro corazón, Señor, dispuestos a alabarte, a glorificar tu nombre, Señor, y a escuchar lo que hoy tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Señor, que hoy llevemos, Señor, en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes, lo que tú, Señor, ya tienes de antemano para nosotros, mi Dios. Padre, y que podemos, Señor, cultivar eso, que dé fruto en nosotros tu palabra, Señor, que podamos ser, Señor, hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Dios. Padre, te lo pedimos todo en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. La iglesia dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. Alabado Dios. Vemos que nuestro Señor Jesucristo venía diciéndole a sus discípulos, hablando de su muerte, de que iba a ser entregado a escribas, iba a ser entregado a los principales sacerdotes para ser crucificado. Y aquí en el versículo 2 vemos que Él les dice a sus discípulos, saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Vemos que una vez más les vuelve a decir no solamente que se va a celebrar la Pascua en 2 días, sino que les vuelve a decir que va a ser entregado para ser crucificado. Al parecer los discípulos todavía no entendían, todavía no lograban entender lo que nuestro Señor Jesucristo les decía. Ahora Él venía ya hablándoles siempre, ya de hace un año más o menos, ya venía Él hablándoles de la cruz, de lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero ellos no estaban entendiendo quizás muy bien lo que nuestro Señor Jesucristo les decía. Y para eso habla Él de la Pascua, y solo Cristo es el único perfecto
y efectivo y capaz para salvarnos de una vez y para siempre. Y aquí dice el versículo 2 que va a ser: el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Pero antes quiero explicar un poco de lo que es la Pascua. Y para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento van juntos. No podemos solo guiarnos con el Nuevo Testamento y dejar a un lado el Antiguo Testamento, sino que tenemos que irnos con los dos, para que podamos entender un poco más de lo que la palabra de Dios dice. Así es que vamos a Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12, y ahí vemos el encabezado que dice la Pascua. La Pascua. La Pascua es un día de preparación para la redención de Dios. Y la redención en Jesús en la redención Jesús vuelve a comprar lo que antes era de Él. Ahora, voy a dar lectura a unos cuantos versículos del capítulo 12 de Éxodo, para que podamos entender un poco de lo que es la Pascua, y luego volvemos a este versículo del capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará. Recuerden esta palabra porque la vamos a estar viendo más adelante. Y lo inmolará, o sea, lo sacrificará, una víctima. Dice: y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada y luego al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Alabado Dios. Ahora, miramos que la Pascua se relaciona con la muerte. Se relaciona con la muerte. ¿Por qué? Porque alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. Aquí miramos que tenían que matar un cordero. Y había que hacer una decisión de tomar el cordero o era un primogénito moría. Ustedes ya han leído este capítulo de Éxodo, versículo 12. Y entonces alguien tenía que morir y había que hacer una decisión, había que tomar una decisión. El que muere puede ser el cordero de la Pascua o el primogénito del hogar.
Eso es lo que miramos aquí. Más adelante habla de lo que es el primogénito, la Pascua que hicieron los judíos en Egipto. En Egipto comienza diciendo, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a Mateo, una vez más, Mateo capítulo 26, a donde estábamos, capítulo 26 y el versículo 2. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, para ser sacrificado. Vemos que en Éxodo habla de que tenía que inmolar el pueblo de Israel al Cordero. Y ahora nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Alabado Dios. Dice, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, o sea, sacrificado. En el Nuevo Testamento centra la redención en Jesucristo. La redención en el Nuevo Testamento habla del sacrificio que demuestra el amor y la justicia divina de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Cordero de Dios. Lo que dice en Juan capítulo 15 y versículo 13 y 14. Juan capítulo 15, versículo 13 y 14. Dice de esta manera, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego dice de esta manera, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Alabado Dios. Les estaba diciendo de que este es el amor de nuestro Señor Jesucristo. El amor de nuestro Señor Jesucristo y la justicia divina. Este es el Cordero de Dios, el que da su vida por amor a todos nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora vamos a pasar al versículo 3. Y en el versículo 3 vamos a ver 4 personajes que habla este versículo 3. Y a veces leemos la Biblia, pero a veces no nos detenemos a meditar un poco, y a veces nos pasamos por alto de muchas cosas que la palabra de Dios nos dice. Y aquí en este versículo 3 nos habla de 4 personajes. Dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Los primeros personajes que vemos aquí son los principales sacerdotes. Son los que se reúnen ahí para hacer el complot para prender a Jesús. Ese es el estudio de esta noche, el complot para prender a Jesús. Ahora estas personas se congregan en el palacio de Caifás para tramar cómo prender a Jesús. Pero antes vamos a ver quiénes eran estos personajes. Primero, los principales sacerdotes. Los principales sacerdotes, ¿quién eran y qué es lo que hacían? ¿A qué se dedicaban? Estos eran los jefes de los sacerdotes. Los principales sacerdotes eran jefes de los sacerdotes. Estaban a cargo de supervisar el culto. También tenían en sus manos la suprema autoridad policial. Y en virtud de ellos practicaban detenciones, y su poder en cuestiones políticas era muy
considerado. Así es que estos principales sacerdotes tenían mucha autoridad. Y estamos viendo lo que es el complot para prender a Jesús. Y uno de los primeros que están ahí en el versículo 3 son los principales sacerdotes, los jefes de los sacerdotes, y ellos tenían autoridad para poder prender a alguien, a agarrar a alguien, detenerlo. Los segundos personajes que vemos aquí son los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Gloria a Dios. Aleluya. Los escribas. Los escribas eran maestros de la ley. Ustedes ya lo saben. Solo quiero que refresquemos un poco la memoria. Yo quise traer estos para que nos entendamos después por qué estaban ellos ahí, por qué ellos estaban haciendo este complot. Los escribas eran maestros de la ley y encargados de instruir al pueblo, y también eran intérpretes de la ley. Los otros personajes que estaban ahí también eran los ancianos. Los ancianos dice, ¿quiénes eran los ancianos del pueblo y qué hacían? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué era lo que ellos hacían? Los ancianos tenían la función de administrar justicia. Acuérdense de esta palabra, porque más adelante en los siguientes versículos vamos a ver una palabra que no tiene nada que ver con administrar justicia. Y dirigir al pueblo. O sea, los ancianos tenían la función de administrar justicia y dirigir al pueblo. Hoy en día podemos decir como un líder de la iglesia local. Pero surge otro personaje ahí, y este es Caifás. Caifás, dice, y se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Y quién era Caifás? Caifás sirvió como sumo sacerdote desde el año 18 hasta el año 36 después de Cristo. Se dice que este hombre, este sumo sacerdote, tuvo estrecha relación con Roma y la dinastía herodiana. Gloria a Dios. También era el que controlaba el comercio del templo y se beneficiaba de dicho comercio. Mateo 21, 12, 15. Ahora, su enemistad con Jesús parece intensamente personal. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que siempre donde Él aparece ahí es para matar a Jesús. Para matar a Jesús. Ahora, parece que parece que esto era ya personal, especialmente todo estaba mal intencionado. Todo era para matar a Jesús, y siempre aparece así en la Biblia, buscando la destrucción de Jesús. Y eso está en Juan capítulo 11, el Evangelio de Juan capítulo 11. Ahí aparece una vez más Caifás. Juan capítulo 11, versículo 45 al 50. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes aparecen una vez más aquí, y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos quedarán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, Caifás, aquí aparece una vez más Caifás, y mira lo que dice. Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis
¿qué nos conviene? Que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Aparece una vez más ahí Caifás. Aleluya, gloria a Dios. Ahora que ya miramos los 4 personajes que hay ahí, que se están poniendo de acuerdo cómo van a hacerle para, en el palacio de Caifás, cómo van a hacerle para prender a Jesús. Ahora vemos en el versículo 4, dice que tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Hay una palabra ahí que dice con engaño. Estos hombres que acabamos de mirar eran los que se encargaban, imagínense, uno jefe de los sacerdotes, los otros escribas que se encargaban de administrar, eran intérpretes de la ley, los ancianos de dirigir al pueblo con justicia. Pero aquí vemos que ellos traman un consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Estos religiosos están tratando de aprender a Jesús, pero con engaño. Imagínense cómo estaba el sistema religioso, los líderes que tenían que ser ellos primeramente ejemplo, pero no lo eran. Todo estaba ya bien torcido, todo estaba de una manera que ya no eran los mismos sacerdotes que se habían puesto desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, ya esto estaba corrompido por completo. Y ahora ellos quieren aprender a Jesús por engaño. Dice, tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle. ¿Hasta dónde llega el sistema religioso, hermanos? Cuando ellos tenían que hablar verdad, pero ellos querían hacerlo todo engañando. Y el versículo 5 dice, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos no querían hacerlo durante la fiesta porque ellos temían de que se fuera a hacer un alboroto, fuera el pueblo a hacer un alboroto. ¿Por qué? ¿Por qué tenían ese miedo? ¿Por qué ese temor de no quererlo prender en la fiesta? ¿Por qué el pueblo? ¿Por qué ellos tenían ese miedo? Entonces eso está en Marcos capítulo 11 y versículo 17 y 18. Esa es la razón. Aquí vamos a ver la razón por qué ellos no querían prenderlo. No querían ellos detenerlo en ese días de fiesta. Marcos capítulo 11. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 11, versículo 17 y 18. Dice de esta manera, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Le tenían miedo a Jesús. Ellos habían visto todo lo que nuestro Señor Jesucristo había hecho y le tenían miedo, porque también todo el pueblo estaba admirado. Todo el pueblo estaba admirado y le seguía. Le seguían. Gloria a Dios. Ahora,
Hay una palabra ahí que dice, les enseñaba. Nuestro Señor Jesucristo les enseñaba, le enseñaba a la gente. Ellos estaban viendo de parte de nuestro Señor Jesucristo algo muy diferente a lo que ellos ya estaban acostumbrados, a lo que estos sacerdotes, a lo que estos escribas y estos ancianos les enseñaban en los templos, en las sinagogas. Ahora nuestro Señor Jesucristo viene y a Él les enseña, y eso les agrada a ellos, y se quedan admirados de su enseñanza y siguen a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se había hecho tan popular que ahora estos hombres tenían miedo de aprenderle en la fiesta, porque ellos pensaban, decían, bueno, si lo aprendemos en la fiesta, toda la gente que va detrás de él, toda la gente que ya se ha admirado por lo que él les enseña, se nos van a venir encima. Entonces ellos no querían hacerlo de esa manera. Ahora, aparece nuestro Señor Jesucristo con esa enseñanza. Este hombre no tenía ropas finas, no tenía nada que ver con sus ropas, con un sacerdote, no había estudiado con ellos, no tenía ninguna apariencia de sacerdote. Gloria a Dios. Pero tenía mucha autoridad con su enseñanza, con lo que él estaba hablándoles, tenía mucha autoridad. Y ahora ellos se preguntaban, ¿y de dónde salió? ¿De dónde salió si él no estudió con nosotros? Él no es un sacerdote, sus ropajes son sencillos, no son de un sacerdote, pero la gente le sigue. Sus enseñanzas le están gustando a la gente, y no podemos nosotros hacer nada en la fiesta. Así es que ellos se quedaron pensando todo esto, ¿de dónde es que salió? ¿De dónde es que él agarra esta sabiduría? Y ahora, mientras Jesús era ungido en Betania y el sistema religioso buscaba cómo prender a Jesús, miren quién llega ahí. En Mateo 26, 14, 16, ¿quién llega ahí? Vemos que ellos están diciendo, no durante la fiesta para que no se haga alboroto, y estaban ellos con ese problema. ¿Cómo le vamos a hacer para matarlo? ¿Cómo le vamos a hacer por engaño? ¿Y cómo vamos a hacerle para que no sea durante la fiesta? Pero mientras él es ungido en Betania y el sistema religioso estaba planeando cómo poder hacer todo esto, cómo prender a Jesús y matarle, miren quién llega aquí. En el versículo 14 del mismo capítulo 26 del Evangelio de Mateo, dice de esta manera, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, era uno de los 12, fue ¿a quién? A los principales sacerdotes. ¿Y quiénes eran los principales sacerdotes? Los jefes de los sacerdotes. Y llega con ellos y les dijo de esta manera, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Vemos que Judas llega con esta pregunta, ni siquiera pone un precio, sino que él llega y les dice de esta manera, dicho de otra manera, ¿qué me quieren dar? Yo se los entrego. Y dice que ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y no dice que él empezó a decir, no hombre, es muy poquito. 30 monedas de plata, 30 piezas de plata es muy poco. No hombre, es sabio, miren cómo enseña a la gente lo sigue. Pero él
se conformó solo con las 30 monedas. Él no dijo nada, tomó las 30 monedas. Una grande traición de uno de los 12 discípulos que andaba con nuestro Señor Jesucristo. La traición de Judas Iscariote es más grave que la traición de los escribas, de los sacerdotes y de Caifás. Ellos lo querían prender por engaño, pero la traición de Judas Iscariote es más cruel. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote había caminado con Jesús, había comido junto con él, había escuchado sus enseñanzas, se había dado cuenta que era el Hijo de Dios. Pero Judas era ambicioso, a Judas le gustaba el dinero, era el que llevaba el morralito del dinero y de las finanzas y no entregaba cuentas y se clavaba el dinero. Ahora se dio cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios, pero también se dio cuenta que el reino de nuestro Señor Jesucristo no era terrenal. Y probablemente él andaba junto con nuestro Señor Jesucristo porque había escuchado hablar de un reino y dijo, bueno, si Él establece un reino terrenal, yo voy a tener un cargo ahí y va a haber dinero, va a haber dólares. Pero ahora al darse cuenta de que el reino de Dios no era terrenal, que el reino de nuestro Señor Jesucristo no era terrenal, pues Él dijo, me quedo con las 30 piezas de plata. Al cabo para allá no va a haber nada con Jesús, su reino no es terrenal. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Ahora, si vamos a Mateo capítulo 26, pero al versículo 46 y 50, vamos a ver algo ahí que nuestro Señor Jesucristo también nos enseña de todo de este complot que tuvieron los escribas, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y Caifás. Dice de esta manera, capítulo 46 al 50, dice, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿De parte de quién iban? De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Aquellos hombres que se encargaban de dirigir el culto, aquellos hombres que se tenían que encargar de dirigir al pueblo con justicia. Ahora ellos muchas personas iban para aprender a Jesús, mandados por estos hombres, por los sacerdotes, principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, Maestro. Vamos a ver estas palabras, también vamos a ver por qué, vamos a ver estas palabras, este saludo, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Vemos que ahí le dice, amigo, ¿a qué vienes? Dicen los estudiosos de la palabra de Dios que esta palabra amigo no se refiere como tal amigo, sino como a decirle camarada. Camarada, ¿y ahora a qué vienes? Yo ya sé todo lo que tú planeaste, yo ya sé todo. Yo les dije a mis discípulos que faltaban 2 días para la Pascua y que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. Nada de esto para mí me es sorpresa. Yo todo esto lo sé. Ahora, ¿a qué vienes? Pero en el 49 dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, Maestro.
Salve maestro. Vamos a ver esta palabra. Esta palabra, salve maestro, también aparece en Lucas capítulo 1 y versículo 28. Capítulo 1 de Lucas y versículo 28. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice de esta manera, voy a leer del 26. Dice, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Fue enviado por Dios. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Vemos que aparece una vez más esta palabra salve, pero en diferente contexto. Ahora voy a tratar de explicar un poco estas palabras, salve. Salve era un saludo que se hacía solamente a los emperadores. Pero el ángel Gabriel lo utilizó cuando le apareció a la Virgen María para anunciarle que sería la madre de Jesús, Hijo del Altísimo. El ángel Gabriel enviado por Dios. Y después vamos a ver que el saludo, salve maestro, Judas Iscariote no fue enviado por Dios. Esta palabra, ya como vimos, aparece en Mateo, capítulo 40, en el versículo 49. Y dice, enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Salve maestro era un saludo religioso, pero que no recibía las órdenes sagradas de nuestro Dios. Vemos que en Lucas capítulo 1 versículo 28 el ángel es enviado por Dios y llega de esta manera y le habla a María, salve. Salve muy favorecida. De otra manera diciendo, alégrate, regocíjate. Pero acá en Mateo lo vemos en otro contexto. La misma palabra salve, la que usa Judas para traicionar y entregar a Jesús, lo que marcaría el inicio de su calvario hacia la crucifixión, se completa así, un círculo de cuando el anuncio de nuestro Señor Jesucristo que iba a nacer y ahora cuando va a ser crucificado. Esto marcaría el inicio de su calvario hacia la crucifixión y se completa así ese círculo del anuncio del nacimiento del Salvador y su fin como hombre terrenal. Pero sabemos que su reinado es para siempre. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Esto es el estudio de esta tarde y hasta aquí los dejo con este estudio. Solo quería traerles lo que fue el complot para aprender a Jesús, quienes estaban ahí presentes, estos hombres religiosos que tramaron todo este asunto para aprender a Jesús con engaños, cuando ellos deberían de haber sido, cómo estaba el sistema religioso tan corrompido que con engaños querían aprender a Jesús, pero sabemos que para nuestro Señor Jesucristo